Michai, bienvenido a la alfombra Hola, roja. gracias. ¿Cómo Qué bonito estás? estar aquí. Bien, bueno, contento, agradecido también por esta invitación tan bonita a tu espacio. La verdad que honrado, me siento. En una palabra, honrado. Sí. Bueno, pues yo te digo que estoy feliz, doblemente feliz, porque eres el primer hombre que pasa por la alfombra roja. Así que te doy la máxima bienvenida por compartir, por atreverte a estar aquí, porque bajo mi experiencia los hombres, el 90% de gente que se pone en este mundo son mujeres, pero también hay muchos hombres y cada vez más y cada vez me gusta más que ver más rostros masculinos en el mundo de la espiritualidad, de las terapias y de todo esto. Así que para mí es un honor bueno, es un placer que estés aquí conmigo. Te voy a presentar, Michai Marino. Yo te conozco y te voy a contar, les voy a contar a todos cómo te conozco. Nos conocemos en la certificación, o por lo menos yo me fijo en ti, en la certificación, cuando nuestra querida mentora Chusa te examina de hipótesis biológicas en la certificación del diplomado de descodificación biológica y tocas la guitarra. Entonces te pide que toques la guitarra y tú coges y tocas la guitarra y yo entre los nervios del examen, lo que tocaste, que lo tocaste también, comentaste que fue en el retiro del instituto, que yo no pude asistir, pero bueno, ahí te conocí, ¿no? O sea, fíjate, entonces como que a mí la gente me llama la atención por muchas cosas y en tu caso no me quedé con la hipótesis, sino que me quedé con esta maravilla de regalo que nos hiciste, porque los que nos examinábamos detrás pudimos relajarnos un poco y me encantó. Entonces, las casualidades de la vida, de repente somos compañeros como asistentes este año en el diplomado y de nuevo te vuelvo a encontrar ahí. Y entonces, bueno, empiezo a ver tu historia, tu recorrido y bueno, todo me resuena lo que haces, cómo te expresas. Bueno, entonces me encanta que estés aquí y me gustaría preguntarte, y así ya dejo yo de hablar, ¿qué te trajo a la descodificación biológica? Porque es un poco lo que nos ha conectado. Entonces vamos a empezar por ahí, pero después te quiero preguntar un montón de cosas. Así que dale, me callo y te escucho. Qué tremenda presentación. Bueno, es cierto que la música justo ha atravesado mi vida en momentos muy específicos, especiales, y que también en el camino terapéutico me ha atravesado. Así es que fue muy, teniendo en cuenta lo que me comentabas, ¿no? Esto de que me viste un poco en esa situación. Bueno, casualmente lo que yo hacía era no hacer música para no ser visto. Entonces, Mm. como que la misma certificación sirvió también, y se lo agradezco a Chusa, se lo he dicho un montón de veces, porque algo se movió en mí también a ese nivel, y eso involucraba a mi niño interior, mi historia de vida. Así es que no fue solo una certificación. Ese es el spoiler, y ahora vamos con la explicación. Pues mira, hace muchos años comencé trabajando en un hospital, recuerdo que en ese momento era celador y así fue el primer acercamiento que tuve, no recuerdo exactamente la edad, pero fue hace como unos 10 años, un poco más. Y luego también me formé como masajista, en realidad en Argentina, y de a poco, un poco más de herramientas y de técnicas como reflexología, un poco de medicina china, y de alguna forma, al ver los clientes, los pacientes que venían a hacerse el masaje, muchos de ellos yo notaba que necesitaban más que un masaje, el hecho solo de ser escuchados o de ser tocados, todo esto del contacto principalmente, porque me desafiaban en algunos casos, venían algunos casos que están contraindicados para recibir un masaje, pero me decían, yo vengo porque me gusta charlar contigo. Entonces, a raíz de eso fue que empezó como a prenderse una lamparita en mí de investigar un poco más, ¿no? ¿Qué hay detrás de las emociones? Por qué se quedan tanto en el tiempo? ¿Por qué nos enfermamos y demás? Y ahí llego un poco conceptualmente a la descodificación sin estudiarla en ese momento, pero sí me llegan unos libros y empiezo a Ujú. leerlos y a comparar un poco las dolencias con lo que figuraba en el libro y esto me sirvió también para ir guiando en esas conversaciones que teníamos durante el masaje. Claro. Entonces, bueno, principalmente recuerdo una persona que tenía fibromialgia, una clienta muy querida que seguimos en contacto, y ella me decía, claro, al tener fibromialgia, para el masaje es realmente un poco
más allá de la contraindicación, porque no hay mucha determinación médica en la fibromialgia, ¿no? Es muy inespecífico, en verdad, cómo lo vive una persona, el dolor, a cómo lo vive otra persona. Entonces, yo no me centré tanto en lo técnico, sino que fui un poco más a la persona. Y en este caso era mover suavemente, activar el movimiento mientras conversábamos y la persona entraba en catarsis, ¿no? A llorar. Esto me fue llevando a tener un poco más de empatía también con el cliente, por así decirlo, y llevármelo a mi casa. Y ahí empezó el gran conflicto de mi vida, separar una cosa de la otra. Porque de Ah, pronto era masajista, pero estábamos hablando de, en las sesiones de masaje, no lo sé, de conflictos o situaciones traumáticas muy duras. Entonces, bueno, una cosa me llevó a la otra, me puse a estudiar la Kabbalah, que fue algo que me atrajo mucho en ese momento, y de alguna manera también esto de cómo funciona el cuerpo y las mm, energías del cuerpo. Así es que bueno, la historia corta es que una cosa me llevó a la otra hasta que un día una amiga que estaba embarazada, muy querida, que ya no está embarazada, por cierto, en ese momento tuvo un conflicto muy fuerte de vida y se comunica conmigo y me dice que quería asistir a una sesión de descodificación biológica, algo que yo tenía en mente hace muchos años, pero que no podía participar porque estaba embarazada. ujú, Y me explica algo que en ese momento para mí era una información inentendible, realmente como por qué no puede hacer una persona embarazada, un tratamiento emocional, que era lo que yo comprendía que se hacía, ¿no? Entonces me dice que ella pensó en mí para que yo asista, porque la descodificadora le había comentado que si se descodificaba a alguien muy presente en su círculo vital o, digamos, cercana, una persona muy cercana a ella, que ella sintiera que es importante en su círculo íntimo, esto ya generaría también un impacto en ella, lo cual claro. también para mí era insólito en ese momento. Y bueno, asistí y creo que eso fue un antes y un después en mi vida y en la vida de mi amiga, por supuesto, también. Eh, Claro. de esa manera se me abrió la puertita, por así decirlo, a este mundo del lenguaje del cuerpo, o mejor dicho, de esa lógica biológica, ese sentido que hay en la vida en general, porque creo que al final esto de ir recorriendo, ¿no?, nuestro camino, e ir viviendo muchas veces, eh, nos hace acumular y no saber cómo gestionar, y en ese camino, en ese no gestionar y esa acumulación, es donde vienen todos esos pesos que vamos Que cargando, vamos todas cargando, esas sí. Mm, identidades y todo lo sí, demás. Entonces, agradezco a todos esos consultantes de todos estos años que me han impulsado, porque creo que en la necesidad de ayudarlos mejor o de no irme pensando en sus problemas a eso. dormir y ver cómo los ayudo, y esto me ayudó, me empujó a formarme en trato terapéutico, y de alguna forma el Instituto Ángeles Walder ha sido quien me abrió esa puerta mayor, que es por lo que también creo estamos aquí hoy. Sí. Así es que espero haber sido claro con este recorrido. Eh, Sí, 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 Micha, y además me encanta lo que nos cuentas, porque fíjate, yo que vengo del mundo de la energía, que es lo que más me gusta y me llama y con lo que mejor me relaciono, me encanta la historia que nos cuentas de que ayudas a una amiga a través de ti. Entonces, muchas veces la persona se puede sentir pues que no está capacitada para ir a una terapia, que no se siente preparada para ir. Entonces, siempre hay una vía para encontrar la solución. Entonces, me encanta porque yo que vengo de este mundo, ¿no? De que todo es energía y de que todo se puede transformar y que siempre va a aparecer lo correcto para ti, para que tú puedas estar mejor, qué mejor manera ¿no? Este ejemplo tuyo, ¿no? De que esta amiga, pues, estando embarazada, no puede recibir esta terapia, pero vas tú, que formas parte de su vida y a través de ahí se da la sanación, ¿no? Si lo he entendido bien, ha sido eso es lo que nos has contado, ¿no? Entonces me encanta porque tú sabes que este vídeo llegará a quien tenga que llegar, pero si llega a una persona que está indecisa, que no sabe, que no se atreve, que tiene un problema, que sepa que hay un camino y que al ser todo energía y todo estar en movimiento, se puede dar de una forma quizás diferente, ¿no? O alternativa, pero que también se puede dar, ¿no? Y hablando de movimiento, te iba a preguntar cómo había cambiado tu vida la descodificación, pero bueno, a la vista está que te ha cambiado la vida para bien, que te sigues formando también juntos como compañeros en herramientas terapéuticas y trauma, porque esta necesidad de poder acompañar más y mejor, ¿no? Es algo que nos une también
me parece maravilloso. Pero hablando de movimiento, yo sé que tú tienes ahí un proyecto, ¿no? Que ya está de puertas abiertas, no sé cuánto hace, cuéntanos un poquito, qué es Movimentum, para que todo el Ah, mundo te conozca, os conozcas. Cuéntanos. ya. Pues bueno, Movimentum surge con un sueño que tuvimos con Pascual Forleo, que es mi marido, y con quien Ay, veníamos pensando perdón. cómo podríamos, no, no hay problema, Ay, cómo sonó la podríamos alarma. Ok, ¿cómo podríamos hacer para combinar un poco su labor como fisioterapeuta? Él se dedica a la fisioterapia, es osteópata y también acompaña desde algunos procesos emocionales, pero más relacionados al movimiento. Ujú, Y un poco lo que te comentaba al principio, esto de adaptar el masaje, ¿no? A otro tipo de tratamiento que al final se hizo intensivo, esto se extendió en los años y lo fui perfeccionando. Entonces, ya no era solo un masaje lo que ofrecía. Entonces, claro, conversando nos dimos cuenta que prácticamente yo estaba haciendo una sesión de gestión emocional y de masaje a la vez, y era muy desgastante para mí también, porque de alguna forma se trabajaba lo físico y lo emocional. Entonces dijimos, ¿por qué no nos dividimos un poco las tareas y te abocas un poco más al movimiento y yo me sumerjo más en esta exploración del acompañamiento emocional? Y desde allí lo empezamos a, si bien cada uno tenía sus caminos y ya lo teníamos un poco visualizado, se unieron estos sueños que teníamos los dos, y de generar un espacio que sea un intercambio también y un beneficio para la comunidad, ofrecer un espacio seguro en donde, como tú decías hace un ratito también, favorecer la integración, porque al final tenemos como concretamente ideas como muy polarizadas, ¿no? mm, Como la medicina y los medicamentos versus la gestión emocional, o bien las terapias holísticas o alternativas, que a veces la palabra alternativo me resulta un poco compleja porque indicaría como alternar, ¿no? Dejar una cosa para usar otra, cuando en verdad la mayoría, o quiero decir todas las terapias que estamos aquí desarrollando y explicando, son todas complementarias, mm, son todas integrativas. Entonces, desde esa misma mirada y con este concepto, surge esta idea de Movimentum, donde luego se amplifica también a danza. Bueno, ya teníamos funcionando Pilates, pero ujú. también creamos un espacio de yoga. Ahora se está por generar un espacio también de talleres semanales de gestión emocional y tapping, que lo estoy coordinando yo. Y luego también talleres en movimiento, en donde la idea es invitar a terapeutas también de otras partes del mundo y poder compartir. Así es que extiendo aquí mismo, aprovecho la invitación también, Claro, a claro. que más adelante podamos coordinar allí alguna colaboración, que sería muy bonito. Mm, Así es que bueno, desde este concepto nace esta idea de generar un espacio también, como te decía, de intercambios, donde puedan venir personas de afuera, donde podamos eh, recibir a la comunidad, pero también ofrecer un servicio, porque más allá de un trabajo, finalmente esto es un servicio también, y es un claro. servicio a veces 24 horas, porque nos vamos a Bueno, casa pensando, ¿cómo ayudo a Juan? ¿Qué puedo hacer, no? ¿Cómo claro. puedo adaptarme a las necesidades de este consultante o del otro que necesita movimiento? Entonces hablamos con la profe de yoga y vamos coordinando esa integración también para la preparación, por ejemplo, de los embarazos, los partos. Ujú. Así es que bueno, estamos creciendo. Esto ha comenzado, ha inaugurado en septiembre. Sí, Así que estamos todavía, sí, es un bebé, lo estamos sí, dando de sí. comer y alimentando bien. Muy Sí. bien. Coméntanos dónde estáis, cómo, bueno, en redes os pueden encontrar a través de del perfil, pero cuéntale un poquito a la gente que te pueda ver en este vídeo dónde estáis, que sé que estáis en Gran Canaria, ¿sí? Y nos ubicamos en Gran Canaria, exactamente en Ingenio, pero de todas maneras también ofrecemos sesiones virtuales, tanto de descodificación biológica y coaching integral, como de las demás disciplinas. En este contexto también cualquier duda o cualquier información extra que quieran pueden consultar en la página web, en movimentum.com, o en mi Instagram, que es Michelle Marino Biocoach, o el de Pascual, que es Pascual Forleo Fisio. Muy bien, perfecto. Ahí ya saben ellos dónde dirigirse, tanto presencial como online. Y te quería preguntar, ¿qué le dirías a una persona que, lo que comentábamos antes, ¿no? Bueno, pues no se atreve
o cree que tiene una enfermedad incurable, o está embarazada y no sabe que hay esta alternativa que decíamos, ¿no? De poder trabajar con alguien cercano a ella. ¿Qué le dirías a una persona bajo tu perspectiva como terapeuta, como terapeuta holístico? Porque lo que estáis haciendo tocáis todo un abanico, o sea, ¿qué será lo que no voy a encontrar en este espacio, ¿no? Está muy bien, está muy bien. ¿Qué le dirías a una persona que tuviera dudas de si iniciar un proceso terapéutico o que tuviera alguna dolencia, ¿no? Como las que trata tu marido Pascual? ¿Qué le podrías decir a una persona para que de alguna manera se impulse a contactar con un terapeuta o hacer algo en pro de ella misma? ¿Qué le dirías? Pues en principio, que si está escuchando esto no es casualidad. De hecho, la mayoría de las causalidades que vivimos nos van llevando a un punto y parte de ese proceso es simplemente cerrar los ojos y consultar al cuerpo. Yo los invitaría solo a eso, a cerrar los ojos y si tienen alguna dolencia, algún malestar, si están atravesando un proceso de embarazo, ya sea con dificultad o que lo estén llevando de forma más llevadera, simplemente cerrar sus ojos y contactar con lo que hay en su cuerpo Ujú, y preguntarse, porque al final un conflicto que es, sino dos puntos opuestos, una contradicción, una especie de, ¿no? Entonces, al cerrar los ojos y conectar con tu cuerpo, si notas que algo en tu interior está en contradicción, es decir, yo quiero esto, pero tengo esto, o yo deseo sentirme así, pero debo sentirme de esta otra manera, bueno, allí ya radica un conflicto en tu interior y eso no se resuelve con medicina, no se resuelve asistiendo a diversos médicos que te pueden ayudar en procesos de salud, en procesos de enfermedad, por supuesto, pero hay otra parte en tu interior que no es en sí el estado óptimo de salud y que habla de que a veces está bien estar mal también, porque eso nos lleva a un momento de tocar fondo o de quizás rozar ese límite que nos va a impulsar el cambio. Entonces, si tú estás allí, cierras tus ojos y en tu interior encuentras algo que no está en concordancia con tu paz, algo que no te genera paz, yo te invito a que pruebes con una sesión de descodificación biológica, que es simplemente escuchar el idioma de tu cuerpo y entender qué hay allí, qué contradicción está allí viviendo para verla con amor y no borrarla, no sacarla, sino observarla con amor, agradecerle y desde esa gratitud permitir que se transforme en algo diferente. Y eso sí, lo cambia todo, sí. eso lo cambia. Exacto, ahí es cuando aparece ese antes y ese después, ¿no? Si me permites, y por ir cerrando un poquito la charla, la entrevista, sería como, ¿hay algo en ti que hace ruido? ¿Verdad que si tuvieras un ruido en casa irías a mirar qué está pasando, qué es ese ruido, de dónde viene, por qué ha aparecido? Pues un poco sería lo mismo, ¿no? Es decir, tengo un ruido interno, algo en mí hace ruido y sobre todo algo que yo lo lanzo como un consejo personal porque a mí me pasaba y es que a veces solo no se puede. Necesitamos de un acompañamiento, ¿no? Que eso, por ejemplo, para mí ha sido algo durante muchos años, no, no, yo puedo sola, no, yo ya saldré de aquí, no, no. Y en cuanto empiezas un acompañamiento dices, Dios mío, ¿por qué no empecé hace 10 años, no? Entonces, invitar a la gente a eso, que si eso que hace ruido, puedas revisar, puedas ponértelo delante, puedas abrazarlo y puedas darle lugar y espacio a través de la descodificación biológica como un primer paso para ver, ¿no? De dónde viene ese ruido, pero después hay muchas más terapias que muchas veces, como tú decías, ¿no? Cuando doy masajes, la gente lo que quiere es que nos escuchen. En realidad, que tengas a alguien delante presente con esa escucha activa, tú te vas a casa diferente, aunque no hayas trabajado nada en la sesión, porque te has sentido visto, escuchado y atendido, y eso ya sana. Yo creo que mucha de la dolencia universal, que es la soledad, ¿no? Es el sentirme solo y tal vez con mis amigos no puedo comentar lo que puedo comentar con un terapeuta, ¿no? Entonces, buscar ese espacio sagrado, íntimo, yo animaría a la gente que lo hiciera, por supuesto, y más teniendo terapeutas de este nivel
Así que, bueno, un placer, Michai, no me quiero alargar mucho con la entrevista, pero sí quería que la gente, bueno, quería que pasearas por la alfombra roja, que es tu espacio para brillar y aquí estás con tu brillo natural, que me encanta el proyecto que tienes en conjunto con tu pareja, con tu marido, que eso es fabuloso. Como te decía al principio, me encanta que los hombres estén liderando ya este tipo de espacios, porque ¿cuántos hombres dirías que atiendes en comparación con mujeres? Como última pregunta ya, pero se me acaba de venir ahora, ¿no? Porque yo, en mi caso es, yo te diría que el 97, venga, el 97% mujeres y un 3% hombres. En vuestro caso, ahí en Movimentum, ¿cómo es? ¿Cómo Pues es? mira, tenemos un porcentaje alto de varones y no es porque lo manden las mujeres o las madres, es por decisión. Sucede que está habiendo como un gran despertar. Tal vez sea el foco límbico, bueno, explicamos un poco que es donde ponemos la atención y lo terminamos viendo. Es decir, si estoy embarazada, tal vez veo todo el tiempo embarazadas en la calle, entonces donde pongo mi atención es lo que veo. Pero en este caso sí es verdad que se ha mantenido en un tal vez 40-60, podríamos Mm, decir, de varones, un alto porcentaje. Y en cuanto a las descodificaciones, más o menos igual. ujú, No es mitad y mitad, pero hay un gran porcentaje de varones, lo cual es muy esperanzador. sí, Y quería solo agregar sobre algo que dijiste, que claro, que nosotros como terapeutas también asistimos a sesiones, también nos claro, acompañan, porque claro, somos seres humanos y porque nos atraviesa a todos las emociones, las vivencias, los conflictos. Y esto no es un camino, es decir, llegué aquí, sané un trauma y ya está, sino que es la vida que nos va llevando y en ese irnos llevando aparecen los conflictos, aparecen ciertas vivencias más sí. difíciles de sostener, solo que aprendemos cómo gestionarlas mejor y de a poco ir bajando esa intensidad. Y esto nos pasa a los terapeutas y a los Por supuesto, consultantes. por supuesto. Y además, mira, iba a cerrar, pero no, porque me he acordado de que tú justamente vienes de resolver un conflicto. Pues claro que sí, claro que Has sí. estado unos días, no malito, sino resolviendo. ¿Nos podrías contar? ¿Puedes Rápido, contarlo? sí. Rapidísimo. Venga, cuéntanos. Antes que nada agradecer, bueno, a una gran persona que me ha acompañado en el proceso de verme desde la descodificación biológica con amor, que es Marta Menéndez. También, bueno, a Natalia Fernández, que ha sido mi mentora en el cursado, porque me han acompañado a darme cuenta de que tenía un temita con lo gástrico. Ujú, Evidentemente, cada cual tenemos una manera de vivir, ¿no? Que va a hacer que sintamos más desde un lugar o desde otro, y aquí sin entrar en información técnica, decir que cuando vivimos el conflicto se activa una fase de estrés que nos va a mantener en alerta o nos va a mantener con todo el sistema simpático activado, y luego cuando lo resolvemos, es decir, cuando me relajo, cuando digo esta situación ya no importa o lo que fuese, de alguna forma el cuerpo comienza a repararse y activa la vagotonía. Entonces, cuando aparecen los síntomas es generalmente en esta fase, en la reparación. Entonces, claro, como tú bien dices, solucioné algo que tiene que ver con una contrariedad indigesta en el territorio. Y aquí, sin ser demasiado específico, hablamos de rabietas, de enojos, de injusticias. Por lo menos yo lo vivo de esa manera para claro, activar este programa en mí. claro. Entonces, lo que me ha permitido la descodificación y el hecho de tener los conocimientos que hemos adquirido y sobre todo la práctica fue en este caso tomar conciencia, anotarlo todo. Fue algo que viví la semana pasada, lo resolví rápidamente y acompañé todo el proceso como solemos nosotros aconsejar a los consultantes, con hielo en la cabeza, El como era cafecito. un cafecito, en este caso no, porque como era algo gástrico, el No, tú café no, no. exacto, sí. Pero la verdad que cuando tenemos esa conciencia no te asustas cuando te enfermas. O sea, te enfermas, sí, probablemente nos ocurra y nos va a seguir ocurriendo. Cada vez un poquito menos también es verdad, porque a medida que escuchas tu cuerpo, ya no comes por ansiedad, te trabajas esa ansiedad y luego frente a comer te alimentas mejor, por ejemplo, ¿no? Ujú, En este caso, en mi caso, asociado más al enojo, a la vivencia de injusticia o de contrariedad, justamente lo que decía hace un ratito, esto de esa voz, ¿no? De los dos opuestos, un conflicto que tira, una cosa tira para allá y la otra tira para allá. Entonces me miré con amor y pude encontrar qué fue lo que lo activó, desactivarlo, y de esa manera la recuperación fue mucho más rápida que claro. que otra vez.
De esta forma, como decía, y quisiera que los que vieran esta entrevista se quedaran con eso, de que la descodificación biológica nos permite conocer el cuerpo de tal manera que cuando tú sabes que te enfermaste en verdad, no es que ha ocurrido algo malo precisamente, sino todo lo contrario, que hemos soltado ese estrés tan fuerte que veníamos sosteniendo y dependerá del tiempo, bueno, y de la intensidad, cómo será ese síntoma o esa llamada enfermedad, pero en definitiva se desactiva mucho más fácil cuando abrazas tu cuerpo y le agradeces porque se está reparando en lugar de sentir ese rechazo porque pensamos tal vez que algo malo está ocurriendo en mí. Claro, no. Entonces, Sí, sí, no es lo mismo, ¿no? Tener un tema digestivo por ejemplo, estar con vómitos, ¿no? Y verlo como, madre mía, y ahora me ha dejado débil, y ahora fíjate, porque nos volvemos atrás al conflicto, ¿no? A vivirlo de una forma amorosa, ¿no? Aunque sea dejándote débil, con la conciencia de que tú sabes que tu cuerpo está haciendo aquello que en aquel momento no pudiste resolver, ¿no? Y darle, aunque sea incómodo, ¿no? Darle ese abrazo y decir, bueno, si estoy vomitando, no puedo más, pero esto es, entre comillas, mi cuerpo está resolviendo, ¿no? Verlo desde ahí. Para mí ha sido un antes y un después, ¿eh? O como cuando alguien tiene un trancazo de esos de no puedo, no puedo ni pensar de la congestión que tengo, tú sepas que todo eso está en fase de resolución, alivia mucho y compensa mucho. Y sobre todo que entendamos que el cuerpo va a favor nuestro, siempre. Él solo sabe sanar, ¿no? Entonces, así. Lo así. único que falta es un poco de amor. Y la Bueno, medicina nos ayuda y nos diagnostica y realmente no es mala. Lo que ocurre es que la no. utilizamos mal a veces. Bueno, y que yo creo que esta mirada falta, ¿no? O sea, cuando tenemos, tenemos una sanidad eh, importante, pero cuando tú vas al médico y tiene 10 minutos o 5 para atenderte, ¿qué le pides? ¿Qué más le puedes pedir, no? Entonces, bueno, pues de alguna manera el ser humano necesitaba todo esto que estamos haciendo nosotros y muchísima gente más de, bueno, tú puedes tener tu medicamento, tú puedes tener tu médico convencional, pero te puedes acompañar a nivel Ujú. emocional para que eso que estás viviendo y que estás atravesando lo puedas llevar de una manera diferente, sin tener que dejar tu medicamento. Es decir, no estamos en contra ni de la medicina ni de los medicamentos, simplemente somos acompañantes, ¿no? Entonces es una mirada que yo creo que ojalá en muchos años, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú que va a ser esto dentro de un tiempo? Y ¿Cómo lo sería ves? maravilloso bueno, que la sanidad lo empiece a incorporar de forma más regulada y de esta manera también, cuando nos enfermamos y vamos al médico y tal vez nos receta algún medicamento, vago tónico o para ese proceso, vamos a poner mi ejemplo de vómitos para rehidratar, ya sea un suero Ah, o algo de eso, por supuesto que está bien y que acompaña el proceso. Pero eso es, ahora, qué bonito sería que pudiéramos también ver qué lo generó para que esto no vuelva a activarse eso es. luego nuevamente. Entonces, al final enfermarnos pudiera ser hasta algo bueno porque nos vendría a reflejar alguna área de nuestro cuerpo, de nuestro ser o de nuestra historia que no ha sido vista y que de alguna forma se está manifestando en síntomas. Y esto sería integrador, como decíamos al comienzo. Esto sería asistir como se debe o como se necesite según cada síntoma, el momento, la sanidad, y luego acompañar desde la misma sanidad a ver qué ha ocurrido desde lo emocional y vivencial, Eso porque es. cada persona es un mundo, cada Sí, persona son diferentes. total. Entonces, acompañar de esa manera sería totalmente maravilloso, sería literalmente reducir las enfermedades, mejorar la calidad de vida y sobre todo, bueno, vaciar los hospitales. Ahí es donde hay un Sí. dilema. Ahí es Sí, donde sí, hay un dilema. sí. Sería maravilloso que, ¿no? Proyectemos esa imagen, ¿no? De ese acompañamiento holístico, ¿no? Que reúne todo y que, sobre todo, para la que la persona pueda estar bien, ¿no? Porque a veces decimos, estamos bien. Bueno, bueno, habría que verlo, ¿no? Entonces, para lograr eso, ¿no? Que realmente cuando digamos, pues sí, estoy bien de todo, ¿no? Sería fantástico.
Michai, te quería robar poco tiempo, pero se nos alarga el tema y esto podría dar para muchos vídeos más. Así que nada, de nuevo, gracias por pasar por la alfombra roja, gracias por todo lo que nos has compartido. Seguramente haremos más charlitas de estas, que me ha encantado tenerte aquí, ha sido un placer. Y nada, que tengáis muchísimas bendiciones en este proyecto junto a tu marido y que bueno, que la gente os conozca y, y vaya todo para adelante. Pues muchas gracias, bueno, agradecido. Es un placer no solo haberte conocido, sino seguir compartiendo juntos este proceso en el instituto y antes que ir terminando, también mandarle un gran abrazo a todos, a todos nuestros compañeros A todos los y compis. personal docentes. La verdad que se aprende y mucho. Así es que si alguien que está viendo por aquí también tiene alguna duda, los invito a que busquen el Instituto Ángeles Walder y sobre todo recomendarles los retiros. Si no quieren formarse como terapeutas o tal vez vivirlo para entenderlo, pueden ir a un retiro y vivenciarlo. Y luego nos dejan un mensajito a ver Y luego, cómo les... y luego nos cuentan. Eso, Fenomenal, Michai. Te mando un beso enorme y nos vemos en clase eso. Nos vemos entonces prontito. muy pronto. Cuídate mucho. Chao.